Sobre derechos humanos, hay actividades como cierre del año y que tiene que ver con el Día de los Derechos Humanos Internacional. Sí, el Día de los Derechos Humanos, que fue el 10, nosotros la pospusimos para el cierre de la semana, que es el 16, porque el 10, particularmente yo como autoridad de derechos humanos, estuve participando de la reunión extraordinaria con el jefe de gabinete de ministros en el Salón Norte de la Casa de Gobierno, con el también secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, con el secretario de Derechos Humanos de la Cancillería y el secretario de Políticas Universitarias, además de todos los secretarios de las provincias argentinas. Estamos 21 provincias de las 24 y fue hecha esta reunión muy rica de 2 horas, homenaje a quien también estuvo presente, que es Estela de Carlotto, que le entregamos la distinción en nombre de todas las provincias por su lucha y por el signo elocuente de este año que nos conmovió a los argentinos del encuentro de su nieto. Después estuve el día siguiente, jueves 11, en la Semana de Derechos Humanos de Salta, ayer, donde fuimos invitados porque se le colocó el nombre a una calle principal de 4 barrios de la provincia de Salta, el nombre de Angelelli, y a las 4 calles perpendiculares el nombre de Carlos de Dios Muria, Gabriel Longueville, Wenceslao Pedernera y Carlos Mujica. Fue realmente maravilloso ver la comunidad de todos los 4 barrios reunida, el valor que tienen y el conocimiento de Angelelli, que me sorprendió, la marca registrada de sus barrios, una identidad con todo lo que tiene que ver con los cristianos que han sufrido persecución en la dictadura militar. Estuvo presente también el secretario del municipio de la capital de Salta, el secretario de Derechos Humanos de la provincia y el director nacional de prensa del Instituto de la Memoria, Marcelo Duhalde, que todos recordamos que es el hermano del anterior secretario de Derechos Humanos ya fallecido. Para mí fue muy importante. A veces nadie es profeta en su tierra, dice el dicho, y la verdad que acá se cumple, como la dimensión que tiene Angelelli para jóvenes, para vecinos, para autoridades, que por ahí en la misma provincia nuestra todavía no logramos valorar, ¿no? Y bueno, y el día martes vamos a tener la actividad. Va a estar centrada en la firma de un convenio con el Ministerio de Salud, donde el Ministerio se compromete a colaborar con la Secretaría en el recurso humano para el apoyo psicológico a las víctimas, testigas en las causas que vienen durante este año que comienza, y también víctimas, testigos en causas parecidas como son complejas por su complejidad, como son las de trata de personas. Y el otro, y con el Centro Ulloa de Nación, que es el organismo que tiene la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. El otro convenio es también con el mismo ministerio y el Centro de Hemoterapia del Hospital Vera Barro y nosotros y el equipo de antropólogos argentinos que forman parte de la Iniciativa Latinoamericana por la Identidad para la recolección de muestras de sangre y identificación de restos de seres humanos que son encontrados día a día gracias a las investigaciones que se llevan adelante en los juicios en distintos lugares del país, como hace poquito en La Perla y hace un poco más de tiempo atrás en el Pozo de Vargas de Tucumán. Entonces, bueno, esa va a ser el convenio. Después del convenio vamos a entregar al Poder Legislativo de la provincia 3 ideas que nosotros las hemos plasmado en proyectos de ley que nos parecen necesarios que se implementen en la provincia. Es la ley que hemos trabajado con gente interesada en descubrir, en saber su identidad de origen y biológica, que son personas que no han nacido en la época de la dictadura, sino anteriores, pero que desconocen. Acá hay una persona que se ha dedicado mucho a esa lucha y hay organizaciones en todo el país. Nosotros proponemos un registro provincial de personas que buscan la identidad. Y la otra ley es por lo que todos sabemos, los casos
lamentablemente reiterados de violencia de género que termina en homicidio, que llamamos feminicidio. Y junto con el feminicidio también el asesinato del colectivo LGTB, de lesbianas, gay, trans y bisexuales. Entonces nosotros queremos proponer un registro provincial que vaya haciendo una base de datos de esos hechos. Y la tercera ley, que es más compleja y que ya la venimos trabajando desde hace mucho y está demorada en la provincia, es la ley de prevención, del mecanismo local de prevención contra la tortura, los tratos crueles e inhumanos. Esto nos parece que es urgente, es una demanda de la comunidad internacional a la Argentina y a cada provincia argentina, y tenemos que dar cumplimiento porque nuestras constituciones han incorporado con rango constitucional esas convenciones. Y por otro lado, porque nos enteramos hace poquito de dos situaciones. Una, la vulneración de derechos en estados que están vinculados lamentablemente al narcotráfico, como es el caso de México, con la desaparición y asesinato cotidiano, en este caso, de 43 estudiantes del estado de Guerrero. Es un estado americano y un estado democrático, y es lamentable y tenemos que luchar contra eso, pero todavía más llamativo y interpelante para nosotros como hombres de la democracia es lo que nos enteramos ayer por el informe, ayer o antes de ayer, de la Comisión del Senado de Estados Unidos sobre las torturas de la CIA a los prisioneros, especialmente islámicos, ¿no? Entonces esto nos advierte seriamente que tenemos que estar con la guardia en alto, no bajar la guardia, porque cuando baja la guardia a la democracia comienzan de nuevo vulneraciones espeluznantes de derechos humanos básicos, fundamentales. Entonces este mecanismo es urgente. Allá hay casi más de 16 provincias que lo tienen en la Argentina. Está la ley nacional, lo tiene el Estado Nacional. Y hay más o menos 10 provincias que ya han presentado sus proyectos y que están avanzados. No tenemos que quedarnos atrás y ser la última. Así que por eso vamos a plantearlo en este cierre de año y celebración de los derechos humanos. Otra cosita, vamos a hacer un reconocimiento a los cesanteados de la dictadura, con un aporte económico a la institución y apoyando la demanda de ellos del tratamiento en el Congreso de la Nación de una ley de reparación. Y lo último es hacer una memoria agradecida y el reconocimiento a quienes elaboraron el primer informe de derechos humanos que hubo en el país y que fue de La Rioja en el año 84, se cumplen 30 años, el informe conocido como el Nunca Más Riojano, aunque ese título no lo tenía, pero se le adjudicó popularmente. Un informe que es muy bueno, de excelente factura, de un trabajo donde están los primeros antecedentes, incluso anteriores a las causas judiciales, de toda la situación de persecución, de secuestro, de exilio y lamentablemente también de asesinatos de muchos militantes populares. Entonces eso la Secretaría lo resguarda con celo y este año ha dado un paso cualitativo que es la digitalización de todo ese material que estaba mecanografiado, ¿no? Y a los fines de que el año que viene, si nos da el presupuesto, queremos hacer una edición renovada, bien hecha, para que sirva para el estudio y la memoria de todos los riojanos. Y bueno, y después, como corolario de esta jornada, vamos a entregar distinciones, dos tipos. Una distinción que le llamamos Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y que es a organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, que nosotros evaluamos que han trabajado muy bien en la protección y en la restitución de derechos humanos fundamentales. Son muchos, no los voy a nombrar, pero está también vinculado a los medios de comunicación, ¿no? Y después una distinción Obispo Angelelli, que va a ser entregada a personas individuales
y a ONG que también han luchado y han manifestado a la sociedad su compromiso por la defensa de los derechos humanos. Muy bien, usted hacía referencia recién a lo que pasaba en Estados Unidos o en México, y quería traerlo, o que también podemos mencionarlo a Chile, ¿no? Recientemente. Podemos traerlo también a lo que pasa acá en la Argentina, con la discusión que se ha montado a través de lo que puede también llamarse una operación de prensa, en base a lo que pueden recibir los presos como un salario, o en este caso la comunidad trans como ingresos. ¿Qué reflexión nos puede hacer al respecto? Sí, yo creo que en esto hay mucho de operación, que en realidad es más de campaña política, de poner palos en la rueda a un gobierno que ha llevado adelante la política más avanzada en el mundo de derechos humanos, reconocida por el Concierto de las Naciones de la Tierra, que vienen a aprender y piden el asesoramiento de nuestro país, como del equipo de antropólogos argentinos, que tienen que viajar a todo el mundo cuando hay estas situaciones como lo que pasó en México, o como un excelente hombre de la justicia reconocido en el mundo como Baltasar Garzón ha constituido una fundación en la Argentina para avanzar en las normas internacionales de protección de derechos humanos, o como somos los abanderados tanto en La Haya como en la promoción del Pacto de San José de Costa Rica, o los que hemos impulsado la aprobación de la Convención contra la Tortura, llevando y convenciendo a otros estados que estaban remisos a hacerlo, y la Argentina fue la promotora. Así que nosotros creemos que estas cuestiones entran en la política doméstica y además plantean situaciones que de hecho no están dadas, porque son proyectos, en uno es un proyecto de ley, además de una legislatura de un distrito, ni siquiera de todas las provincias, es un distrito que ha planteado, porque es una realidad de ese distrito en particular. Por otro lado, en el otro caso de los presos que trabajan, la prisión, el único derecho que vulnera es el derecho de la libertad. Los demás derechos tienen que estar garantizados por la sociedad y por el Estado. Salud, educación, trabajo, recreación, deporte, todo eso tiene que estar garantizado, porque se trata de seres humanos. Yo creo que acá lamentablemente el uso que le dan tanto opositores que pertenecen a grupos económicos conocidos o a sectores políticos pero que son funcionales a la agenda de sus grupos económicos, y medios de comunicación que fogonean esta situación, en el fondo quieren hacer aparecer la Argentina que no es. Vivimos una Argentina mucho mejor que en el 2003, una Argentina mucho mejor que en los 90 y una Argentina mucho mejor que en los 80. Y eso gracias al pueblo argentino, el sujeto de estos cambios, el pueblo argentino y gobiernos democráticos que han interpretado las aspiraciones populares y han restituido como ningún gobierno en el mundo derechos, restituido y reconocido. Nosotros hemos reconocido el derecho al matrimonio igualitario, a la equidad de género, a la diversidad o a la identidad de género, hemos reconocido el derecho a la muerte digna, hemos reconocido el derecho legalmente a la multiplicidad de voces con una ley ejemplar, que es la ley de medios, conocida como ley de medios, que ha sido un debate de toda la Argentina de años. Hemos reconocido el derecho a la jubilación del 100% de los argentinos con edad de jubilarse, cosa que no existe ni siquiera en los países más avanzados de la Tierra, ni en Noruega, ni en Suecia, y la Argentina lo tiene por ley, la ley de movilidad jubilatoria, el derecho a la salud y el derecho al hábitat, como nunca, más que incluso en el gobierno del primer peronismo, se han construido viviendas que garantizan un derecho fundamental, que es el acceso a la vivienda para los sectores populares y también para los sectores medios con el plan Procrear. Hemos, garantizado derechos a la discapacidad, a la niñez. La ley de niñez es una ley de excelencia tomada en todo el mundo. Y la ley, qué decir, de los pueblos originarios, la restitución de territorios a los pueblos originarios. Así que yo creo que esto se enmarca en esa campaña
lamentable, que es estigmatizar y es decir que es un caos la Argentina, cuando no es ningún caos. Es una Argentina que ha recuperado 5 millones de puestos de trabajo desde el 90 hasta esta parte, que habían sido destruidos, que, como dije antes, ha permitido el crecimiento del PBI en casi 6-7 veces de lo que teníamos. Estamos alrededor de los 500.000 millones de dólares, como nunca, y en base a ese PBI crecido, se ha crecido también en la asignación a la educación, que es más del 6%, más del 12% del PBI a la salud, destinada a la salud, a la previsión social, a la inclusión social, sabemos la asignación universal por hijo, es decir, y solamente un 2,5% a la deuda externa, que es maravilloso, porque la deuda la cumplimos y la pagamos, pero no con el hambre del pueblo, ni con el ajuste al pueblo trabajador. Y eso, esta etapa democrática, que va más allá de un gobierno, es un proyecto de país que es el que hemos aspirado siempre los argentinos y que estamos en camino, donde falta mucho, por supuesto, y también hay cosas que corregir, pero vamos en la dirección correcta de ser los abanderados de la causa de los derechos humanos en la región y en el mundo. Uno de los candidatos a presidente dijo que es un curso el tema de los derechos humanos y que va a acabar con eso. ¿Qué reflexión le hace? Bueno, dijeron tantas cosas, como dijeron cuestiones que son no solo irresponsabilidad, sino, me parece, subestimación de los pobres y del pueblo. Cuando alguno también, que debe ser el mismo o parecido, que dijo que la plata de la asignación se va por la canaleta de la droga y del juego. Y yo creo que, bueno, pregúntenle a los referentes de los derechos humanos del mundo, ahora algunos ya han muerto como Mandela, pero pregúntenle a Rigoberta Menchú, a la gente que lucha en Brasil por los derechos humanos y recién ahora están sacando alguna ley, o en Uruguay, o pregúntenle a nuestros hermanos chilenos, a nuestros hermanos españoles, que están viniendo aquí a la Argentina a aprender de los fiscales argentinos para ver cómo hacer la persecución penal a los delitos del franquismo. O pregúntenle a los referentes indiscutidos de la Argentina si se hizo o no se hizo en esta etapa algo y mucho por los derechos humanos, a Estela de Carlotto, a Tati Almeida, a Nora Cortiña, a Eve de Bonafini, al Servicio Paz y Justicia, que es crítico del gobierno y sin embargo reconoce que como nunca se ha avanzado en los derechos humanos. Y esa gente no miente, no tiene ningún otro interés que la lucha que ellos entablaron en silencio hace casi 40 años. Así que yo creo que las palabras huelgan y realmente ni vale la pena contestarle a quienes dicen estas cosas, que creo que las dicen de puro resentimiento de no haber sido capaces de haber construido una Argentina fundada en el derecho.